El origen de los nombres de los meses tiene sus raíces en la antigua Roma y en la influencia del calendario romano en gran parte del mundo occidental. En el caso del mes de julio, su nombre está estrechamente relacionado con la figura histórica de Julio César. Antes de la reforma del calendario por Julio César, el calendario romano tenía solo 10 meses, comenzando en marzo y terminando en diciembre. Sin embargo, este calendario no estaba perfectamente sincronizado con los ciclos astronómicos, lo que llevaba a discrepancias y desajustes en la medición del tiempo. En el año 45 a.C., Julio César, un prominente líder militar y político romano, introdujo una reforma en el calendario que llevó a la creación del calendario juliano. Este nuevo calendario tenía un año de 365 días dividido en 12 meses, y se basaba en gran medida en los cálculos astronómicos del astrónomo egipcio Sosígenes. Julio César tuvo un papel fundamental en esta reforma, y para honrarlo, el Senado romano decidió nombrar a uno de los meses en su honor. Anteriormente, el quinto mes del calendario se llamaba Quinteles, que significa quinto en latín. Sin embargo, en el año 44 a.C., el Senado cambió el nombre de Quinteles a Julius, Julio en español, en honor a Julio César, quien había sido asesinado en marzo de ese mismo año. Así, el mes de julio pasó a llevar el nombre de Julio César, como un tributo póstumo a su contribución a la reforma del calendario romano. Es importante mencionar que posteriormente, en el año 8 a.C., el Senado también decidió cambiar el nombre del sexto mes de Sestilis a Egastes, agosto en español, en honor a Augusto, el primer emperador romano. Estos cambios en los nombres de los meses no solo tenían un propósito práctico para reflejar la reforma del calendario, sino que también servían para celebrar y honrar a figuras prominentes de la historia romana. A lo largo del tiempo, estos nombres se adoptaron y se mantuvieron en el calendario gregoriano, que es el calendario utilizado en la mayoría de los países hoy en día. Veamos ahora el origen de la denominación de los otros meses. Enero. El nombre de enero proviene del dios Jano, una deidad romana que era considerada el guardián de las puertas y los comienzos. Jano tenía dos caras, una mirando hacia adelante y otra hacia atrás, simbolizando el inicio de un nuevo año. Febrero. Febrero deriva del latín februarius mensis, que significa mes de la purificación. En la antigua Roma, febrero era un mes dedicado a rituales de purificación. Marzo. El nombre de marzo proviene del dios romano Marte, el dios de la guerra. Marzo era considerado el primer mes del año en el antiguo calendario romano. Abril. El origen del nombre de abril no está del todo claro. Algunos creen que proviene del término latino aperire, que significa abrir, en referencia a la apertura de la primavera en el hemisferio norte. Mayo. Mayo fue nombrado en honor a Maya, una diosa romana asociada con el crecimiento y la fertilidad. También se ha sugerido que el nombre podría derivar de mairs, que significa mayores, en latín, en referencia a los ancianos romanos que se honraban en este mes. Junio. El nombre de Junio proviene de Juno, la diosa romana del matrimonio y la fertilidad. Junio era considerado un mes propicio para las bodas y otros rituales matrimoniales. Julio. Como mencioné anteriormente, Julio recibió su nombre en honor a Julio César, el líder romano y figura clave en la reforma del calendario. Agosto. Agosto lleva el nombre de Augusto, el primer emperador romano y sucesor de Julio César. El Senado romano decidió renombrar el mes de Sestilis a Egastes en su honor. Septiembre. El nombre de septiembre proviene del latín septem, que significa 7. Originalmente, septiembre era el séptimo mes en el antiguo calendario romano. Octubre. Octubre deriva del latín octou, que significa 8. Antiguamente, octubre era el octavo mes en el calendario romano. Noviembre. Noviembre proviene del latín novem, que significa 9. En el calendario romano original, noviembre era el noveno mes. Diciembre. El nombre de diciembre proviene del latín decem, que significa 10. Anteriormente, diciembre era el 10º mes en el calendario romano.
Es importante tener en cuenta que los nombres de septiembre, octubre, noviembre y diciembre no coinciden con su posición en el calendario actual debido a la reforma juliana que añadió 2 meses, enero y febrero, al principio del año. Por lo tanto, aunque los nombres indican números anteriores, estos meses se desplazaron más tarde en el calendario. Para conocer más sobre este y otros temas, no dudes en suscribirte, dale like y déjanos tus comentarios.